Ricampo, la experiencia en las instalaciones de riego. Hotel RL Ciudad de Úbeda, el reposo del Renacimiento. Fuentes Gámez e Hijos, la vocación por el automóvil. Lechuga y Ruiz Fotografía, el encanto para tu celebración nupcial. Y Baltasar Lara y Cía, la empresa aceitera comprometida con la alimentación sana en la provincia jienense, patrocinan el programa Valientes. Hola, vamos a comentar la primera frase del programa de hoy de Valientes, que es: la felicidad es aquel estado de conciencia que procede del cumplimiento de los valores propios. Es de Ayn Rand. La frase debemos de tener en cuenta lo que consideramos por felicidad. Cada persona considera la felicidad de una forma distinta. Para algunos la felicidad es tener mucho dinero, tener fama, tener una cuenta corriente abultada. Y para otros la felicidad, sin embargo, es de otra forma, y es como yo la entiendo. Para mí la felicidad pueden ser pequeños detalles en la vida, simplemente que tu trabajo se haga bien, las cosas estén bien hechas, que intentes que todo salga correctamente, que la gente se sienta feliz con lo que tú realizas, que tu pareja esté contenta contigo, que tu hija te admire, que te vea con una admiración impresionante, que tu familia esté orgullosa de ti. Esos pequeños detalles que cada día vas realizando, para mí eso es la felicidad. No necesitamos tener muchas cosas, ni muchas cosas materiales para que nos sintamos realizados en esta vida. Yo considero que con que tengamos las cosas bien hechas y disfrutemos haciendo esas cosas, es importante que nos consideremos agradecidos de todo lo que tenemos y no queramos ostentar cosas que no tenemos. Para mí es muy importante que las personas que me rodean se sientan a gusto con lo que yo realizo, con lo que yo expreso, con mis virtudes y con mis defectos, que me quieran como soy. No necesito demostrar nada que no soy, y por lo tanto para mí la felicidad son pequeños detalles cada día, cada instante, en cada cosa que realizamos. ¿Que nuestra sociedad actualmente valora la felicidad de otra forma? Pues sí, es una lástima que actualmente consideremos que la felicidad nos las dan cosas que no son así, porque la felicidad no es algo que se va con el paso del tiempo. Hay gente que considera que esa felicidad es muy efímera, pero no es cierto. La felicidad puede ser perdurar durante toda la vida sin ningún tipo de problema, porque la creamos nosotros mismos y somos nosotros mismos los que tenemos que buscar el camino para que esa felicidad sea fructífera y sea larga durante toda nuestra vida. Por eso para mí la felicidad es algo que en pequeños detalles, en pequeñas cosas podemos ir realizándola a lo largo de nuestra vida, y así podemos ser felices siempre. Y sin embargo, de otra forma, en nuestra sociedad estamos viendo cómo no es así, cómo la gente destruye su vida, cómo la gente destroza toda su familia por ambiciones desmesuradas, por querer tener cosas que son inalcanzables, por ser superiores a los demás. Destrozamos amistades, destrozamos familias, destrozamos todo lo que nos encontramos a nuestro camino, pasamos por encima de nuestros compañeros de trabajo, simplemente porque queremos ser más, queremos ser los más importantes y consideramos que eso es la felicidad. Pero yo considero que no. Para mí la felicidad está en cosas muy pequeñitas que se tienen que realizar poco a poco con el paso del tiempo, que con nuestro granito de arena que vamos haciendo diariamente lo vamos consiguiendo, y es para mí muy gratificante que una sola sonrisa que me pueda dar mi hija a lo largo de todos los días
durante todas las semanas y durante todos los meses, para mí eso ya es súper importante y yo lo considero lo mejor que puedo tener en este mundo. Esos pequeños detalles yo creo que son los que nos enriquecen a todos nosotros, y si consideráramos que eso es lo fundamental en nuestra vida, la sociedad seguramente iría mejor. No pensaríamos en ser superiores a nadie y estaríamos siempre pendientes de los nuestros y de nuestras familias y de lo que es realmente importante. Continuamos con la segunda frase del programa de hoy de Valientes, de Valores en el Trabajo, que es de Joseph Joubert, y dice: es preciso que los hombres sean esclavos del deber, de lo contrario serán esclavos de la fuerza. ¿Qué podemos considerar de esta frase? Para mí es interesante por la situación que estamos viviendo actualmente en la sociedad. Debemos de tener en cuenta que todos tenemos una serie de deberes y no solo de obligaciones. Todo el mundo piensa que tiene que tener una serie de deberes, pero que tiene una serie de derechos, pero no tenemos obligaciones ninguna. Tiene que ser un toma y daca siempre. Debemos de tener deberes que nos hagan realizar nuestro trabajo con un esfuerzo por nuestra parte de realizarlo de la mejor forma posible, pero además también tenemos que tener una serie de obligaciones, en el sentido de que no podemos realizar las cosas como queramos y cuando queramos, sin tener ningún tipo de norma ni de respeto por nada ni por nadie, y por lo tanto tenemos que tener una contraprestación entre lo que es el deber de realizar determinadas cosas de la mejor forma posible y a su vez de las obligaciones que ese deber nos pueden llevar y nos pueden encomendar de también realizarlo. La sociedad que actualmente estamos teniendo, todo el mundo considera que tienen muchas obligaciones, tienen muy pocas obligaciones y sin embargo sí tienen muchísimos deberes que la sociedad les tenemos que dar, y una serie de derechos también que jurídicamente vamos a hablar de ellos, de que esos derechos todos los tenemos que tener por encima de cualquier cosa, sin respetarnos ni respetar ningún tipo de norma ni ninguna ley. Eso no puede ser así. Para que la convivencia en la sociedad sea buena y sea armónica entre todos nosotros y nos respetemos los unos a los otros, tenemos que tener en cuenta que debemos de tener esos valores que nos hagan llevar unos deberes con relación a la sociedad y con respecto a ella, en las que todos tengamos una armonía en nuestras relaciones entre nosotros mismos, cosa que no estamos llevando a cabo. Por encima de todos nos queremos poner y posicionarnos cada uno de nosotros, y eso nos hace a que no respetemos a nadie, no cumplamos con nuestras obligaciones, no cumplamos con nuestros deberes y seamos o queramos ser superiores unos a otros, y eso no puede ser. Debemos de tener en cuenta que el hombre tiene que respetar, tener una serie de deberes fundamentales en nuestra vida y en nuestra sociedad, que respeten los derechos de los demás, que respeten las obligaciones de las demás y que nos hagan ser mejores con respecto a todos. De esa forma construiremos una sociedad en la que todos viviremos de forma pacífica, respetándonos los derechos y las obligaciones de todos, pero en ningún momento podemos pensar que tenemos que poner nuestras ideas o nuestros principios por encima de todo, sea del bien o del mal. No puede ser así. Tenemos que pensar que tenemos que realizar todas nuestras actividades laborales, sociales, culturales en relación con el resto de la sociedad, y por lo tanto nuestros deberes tienen que ir siempre en correlación con los derechos y las obligaciones de todo el mundo. Por lo tanto debemos de tener en cuenta que los hombres no llegan a ser esclavos de nada, ni de la fuerza, ni de imponer nada a los demás, ni ideas políticas, ni religiosas, de ningún tipo. Tenemos siempre que respetarnos los unos a los otros, pensar que todas las opiniones pueden ser buenas, pueden aportar buenos resultados para que todos convivamos juntos, nos respetemos los unos a los otros y vivamos una sociedad mucho más feliz. Continuamos con la siguiente frase en el programa Valientes en relación a los valores del trabajo, que es de Charles Hamden y hace referencia a que en una economía inteligente
Un buen negocio es una comunidad con un propósito, no una mera propiedad. Esto es importante en relación a las personas que tenemos un negocio propio y somos emprendedores como tal. Yo veo que nuestro negocio, que estamos de cara al público, por lo menos en mi profesión, que nos dedicamos a tratar directamente con todo tipo de personas y nos debemos a ellas como tal, porque nuestro trabajo se dedica a que ellos obtengan unos buenos resultados lo máximo posible y se les solucionen esos problemas de la mejor forma posible y lo más rápido que podamos. Para nosotros nuestro trabajo es muy importante. Debemos de tener en cuenta que no solamente un negocio que nos reporte unos recursos económicos y que nos pueda facilitar un medio de vida lo mejor posible o con más o menos poder adquisitivo. Yo creo que nuestro negocio va enfocado más a ayudar a los demás, sino prácticamente, por lo menos yo creo así, yo estudié Derecho por esa idea de intentar ayudar al prójimo lo máximo que pudiera. Y también, ¿por qué no decirlo? Yo estudié Derecho por intentar cambiar la sociedad y las normas y que fuera muchísimo mejor. Yo mi trabajo lo enfoco, y eso creo que es el sentido que dice esta frase, de que mi actividad profesional tiene que ir desarrollada siempre a ayudar a los demás. Intentarlo hacer de la mejor forma posible, de que esa persona te considere su confidente, su amiga, que le ayudes en todo lo que puedas ayudarla, en que le soluciones los problemas cuando se los tengas que solucionar, en que estés disponible si te llaman por teléfono o acuden a tu despacho, en que les atiendas de la mejor forma posible, en que siempre les puedas dar una sonrisa, en que si te piden un consejo se los puedas facilitar, en que les reconfortes con 4 o 5 palabras que le puedas decir, esa tranquilidad que muchos clientes te transmiten cuando tú les has comentado el caso, la solución que puede haber, esa sonrisa que te transmiten muchos de ellos, para mí ya es una gran satisfacción personal, y yo creo que con eso mi negocio es bastante próspero, porque el hecho de que la gente te felicite por tu trabajo, esté contenta contigo, vuelven a acudir a tu despacho porque le has solucionado el problema de la forma mejor posible y ellos están contentos contigo. Para mí eso ya es triunfar en mi profesión. Yo me siento muy afortunada de que la gran mayoría de mis clientes, porque bueno, no todo el mundo repite y viene de tu despacho otra vez, como a todos los compañeros nos pasa, pero muchos clientes son fijos, son de mucho tiempo, se les llevan muchísimos pleitos dentro del despacho, y para mí que ya te consideren su amiga, que te traten como tal, que se alegren de verte, que te feliciten por tu cumpleaños, cosas así que parecen muy banales, muy poquita cosa, para mí es muy importante porque significa que yo tengo una relación con esa gente de forma muy especial. Para mí son importantes en mi vida, algunos me aportan muchísimas cosas, incluso felicidad, porque no todos son temas laborales cuando se está hablando con ellos, te aportan también vivencias suyas personales, te cuentan problemas familiares, tú les puedes contar también cosas tuyas que te pueden ayudar también a resolver tus problemas, por lo cual entiendo que es un toma y daca en el que ellos te aportan una serie de valores y tú se los estás aportando a ellos, y eso considero que a efectos de los emprendedores como yo, que tenemos un negocio propio porque no dependimos nada más que de nosotros mismos, es muy importante que la relación sea afectuosa, sea cordial, sea de respeto mutuo, y sobre todo que generemos confianza y tengamos una relación con ellos muy cercana, para que siempre tengamos esa relación de amistad que no se debe de estropear ni debe de ser simplemente material o económica o para solucionar una serie de problemas. Hay empresas valientes de Úbeda y de Jaén que apuestan por los valores éticos del empresario y sin las cuales el programa Valientes no podría llegar hasta ustedes. Una de ellas es Ricampo. Esta empresa, experta y líder en el mundo de las instalaciones de riego en la provincia, opta en su forma de funcionar por la libertad. Responsables de Ricampo entienden que sin el valor de la libertad difícilmente se tendrá un adecuado desarrollo institucional. Esta empresa considera que la libertad, entendida como un poder propio de la persona en orden a su realización, se puede definir como la capacidad de autodeterminarse, de decidirse, de poder elegir. Ricampo concluye en que libertades como la libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, de enseñanza, de religión o de prensa son muy necesarias para la promoción y crecimiento de la actitud y actividad emprendedora.
otra empresa valiente de Úbeda que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más digna es Hotel RL Ciudad de Úbeda. Esta empresa, un referente claro y buque insignia del mundo hotelero en la provincia, opta en su forma de proceder por la justicia. El director del Hotel RL Ciudad de Úbeda entiende que cada vez somos más los que percibimos y sentimos como adecuada y necesaria la forma de pensar que implica desear el bien para sí mismo y para los demás, y los que descubrimos como inadecuado desear el fracaso, la desgracia y la miseria para sí mismo y para los otros. Este centro hotelero se refiere a la justicia como valor desde la aspiración y el deseo más profundo de todo ser humano, de recibir un trato y de vivir una vida cada día más equitativa. Hotel RL Ciudad de Úbeda concluye en que, desde una perspectiva ética, la justicia es el valor nuclear en todas las relaciones humanas y el criterio que sirve para juzgar la adecuación o no de las conductas a la dignidad de la persona. Otra empresa valiente de Úbeda que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más edificante es Talleres Fuentes Gámez e Hijos. Esta empresa, ejemplo de vocación en el mundo del automóvil en la provincia, opta en su forma de trabajar por la honestidad. El gerente de Talleres Fuentes Gámez e Hijos explica que a este valor de la honestidad se le ha relacionado de forma importante con la veracidad en el decir, la honradez en el actuar, el reconocimiento explícito de las fortalezas y limitaciones de sí mismo. Esta empresa considera que la veracidad en el decir implica que la persona no debe engañar, aun cuando pueda obtener beneficios personales por alterar un poco las cosas en sus mensajes verbales, escritos o gestuales, y que la honradez en el actuar implica la capacidad de autocontrolarse cuando se presenta el deseo y la oportunidad de tomar cosas ajenas o de cometer un fraude. Talleres Fuentes Gámez e Hijos concluye en que el reconocimiento explícito de las propias limitaciones y fortalezas implica que la persona debe reflexionar sobre sí misma para llegar a conocer no solo sus virtudes, sino también sus defectos para poder identificar hasta qué punto los retos que se plantea pueden ser alcanzables. Continuamos con la cuarta frase en el programa de hoy de Valientes en relación a los valores en el trabajo, que dice lo siguiente y es de Confucio. La mente del hombre superior valora la honradez, la mente del hombre inferior valora el beneficio. A mí me gusta mucho esta frase. Para empezar, es cierto que debemos de valorar siempre la honradez, no el beneficio. El que nos reporte algo beneficio, yo creo que al final no acaba para nada en ningún sitio bueno. Hay que ser honrado en todos los aspectos de la vida, no solamente en el trabajo, que haremos referencia ahora a ello, sino también en nuestra vida cotidiana. Es muy importante que siempre nos comuniquemos con sinceridad, que hablemos a las personas con sinceridad. ¿Por qué? Porque eso transmitimos tanto a nuestros familiares, como a nuestros amigos, como a nuestras parejas, como a nuestros hijos, como a nuestros padres, que lo que estamos diciendo es verdad, que nunca vamos a fallar cuando tengamos que hacer algo.
En relación a nuestros hijos es importante que les transmitamos ese valor, que sean honrados en todos los aspectos, académicos, con sus amigos, con los padres, con los abuelos. Es muy importante que ellos desde pequeños valoren mucho este valor de la honradez, porque es que yo considero que es lo fundamental y lo primordial que una persona puede tener. Ser honrado con los demás y contigo mismo es muy importante. Eso además se debe reflejar en nuestro propio trabajo. Yo considero que no podemos ser deshonrados con los demás. Si tú algo no lo puedes realizar, tienes que ser honrado y decirle a esa persona: yo no puedo hacerlo. No mentirle y crearle una expectativa que luego no va a ser así. A mí no me gusta para nada que mi hija me pueda mentir, porque considero que ella tiene que ser honrada y decir las cosas como son, y los demás podemos resolver los problemas según van viniendo. Si tú mientes, lo que generas es una espiral de mentiras que al final no llegan a ningún sitio y que nos desembocan en que todos sean problemas mucho más grandes, más gordos, más difíciles de resolver y con muchísima mayor problemática para todos. En relación a tu familia, exactamente igual. Tienes que ser honrados con todo el mundo, comunicarles ese valor como fundamental. Honrada con tu pareja. Si tienes una relación estable, maravilloso, pero si no es así, ¿por qué no le comunicas a tu pareja lo que está pasando, lo que no está pasando? Esa honradez es fundamental. En el trabajo igual. Si algo no funciona, ¿por qué mentir? No, hay que comunicarlo. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque eso nos creará además una seguridad mayor en todo lo que estemos haciendo, porque comunicar lo que realmente ocurre sin tapujos, sin que creemos algo a los demás que no es cierto, creándole una serie de ideas que no pueden ser reales y que son inciertas, lo considero que es perjudicial para todos, para la parte que te está escuchando y para ti misma, porque entiendo que solamente generará una incertidumbre mayor. Para ti es el considerarte que no lo estás haciendo las cosas como debes de hacerla. Tu conciencia nunca va a estar tranquila, por lo menos en mi caso, y hablo por mi situación personal. Para mí la honradez es fundamental. Hay que ser honrada contigo misma, honrada con los demás, valorar las situaciones según te van viniendo y, como se suele decir en término taurino, torear el toro como te venga, pero siempre teniendo los valores y las ideas muy claras para nunca perjudicar a los demás. Vamos con la última frase del programa de hoy de Valientes, de Václav Havel, que hace referencia a que si no se comparten e implantan unos valores y unas obligaciones morales, ni la ley, ni un gobierno democrático, ni una economía de mercado funcionarán correctamente. Esta frase va muy bien al hilo de lo que antes hemos puesto cuando hemos dicho de que tenemos que tener una serie de derechos y una serie de obligaciones. Si hablamos jurídicamente de esta frase, tenemos que tener en cuenta que gracias a Dios vivimos en un país democrático donde expresamos nuestras propias opiniones con total libertad, no existe censura, existe libertad de cátedra, podemos votar y elegir democráticamente a nuestros representantes para que nos gobiernen de la mejor forma posible. Entonces debemos de tener en cuenta que debemos siempre respetar una serie de normas para que esto funcione. No podemos decir ahora hacemos esto porque queremos y establecer la ley del talión ojo por ojo y diente por diente. Por el contrario, siempre tiene que ser, para que sea un país democrático y nos respetemos los unos a los otros, tenemos que tener una serie de normas que tenemos que cumplir. No podemos tener la ley de la selva, tenemos que tener una serie de deberes que tenemos que cumplir, tenemos que tener una serie de obligaciones que también tenemos que cumplir, y de esa forma tendremos un sistema democrático lo más correcto posible y podemos tener un país que funcione de forma correcta. Sí es cierto que actualmente nos centramos en nuestro país, pero podemos centrarnos en cualquier otro de los países que sean dictaduras, por ejemplo, no tienen la posibilidad de tener una serie de normas, sino que se implantan una serie de normas que se deben de cumplir sí o sí. Actualmente se está intentando también en nuestro país establecer una serie de normas sí o sí, sin respetar la ley, sin respetar nada. Yo creo que todo el mundo sabe perfectamente a lo que me puedo estar refiriendo. Y eso no es bueno para la convivencia. La gente se está separando
separando, familias no se hablan, el conflicto es inmenso, es mucho más importante y con una gran magnitud de que ni siquiera podemos llegar a saber ni a valorar. Está perjudicando a todo el mundo. No se puede funcionar un país ni democráticamente, ni económicamente, ni prosperar económicamente si no existe una serie de normas que regulen y que todos respetemos, porque si no la respetáramos y hiciéramos cada uno lo que nos diera la gana, sería pues eso, la ley de la selva, o establecer una implantación de una serie de normas porque yo quiero, sin respetar las ideas de los demás. Y es muy importante, y nos ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimos años a la sociedad española tener un país democrático, libre, con derechos para todo el mundo, que tanto nos ha costado, y sobre todo a nuestros familiares, nuestros abuelos, sobre todo por mi edad, tener una sociedad democrática. Yo creo que no debemos, y no nos estaría permitido de verlo, matarla, porque sería la palabra lo que le estamos llevando a esta sociedad con lo que estamos implantando actualmente. Es importante que se respeten las normas, que se respeten las leyes, que las obedezcamos, porque no podemos hacer cada uno lo que queramos. Es que no podría ser, no funcionaría, ninguna convivencia ni ninguna sociedad funcionaría. Desde las antiguas civilizaciones siempre han tenido una serie de normas, mejor o peor, les han podido gustar más, menos, pero esas normas hay que cumplirlas. Normas que además tenemos que simplemente adaptarlas a nuestra casa, no hace falta que sea una sociedad general como puede ser el Estado español, sino también en nuestra propia casa hay que tener una serie de normas para que funcione, un horario que tus hijos deben de cumplir, unas normas de limpieza en la casa, que todos colaboren en las tareas del hogar. Todo eso hace que se implantan una serie de normas que se deben de respetar y que hace que todo funcione de forma correcta. Si cada uno hiciéramos, repito, lo que nos diera la gana, que es la palabra que se debería de utilizar, pues esto sería un descontrol absoluto. Y es importante que se cumplan porque es la única forma de que la convivencia funcione y que todo funcione de forma correcta. Otra empresa valiente de Úbeda, que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más constructiva, es Lechuga y Ruiz Fotografía. Esta empresa, caracterizada por el encanto a la hora de reflejar cualquier celebración nupcial, opta en su forma de hacer las cosas por la responsabilidad. Los dueños de Lechuga y Ruiz Fotografía entienden que este valor de la responsabilidad permite al empresario y emprendedor identificarse como un ser independiente capaz de tomar sus decisiones frente a los demás y consigo mismo. Esta empresa recuerda que la responsabilidad se ha definido como la obligación de rendir cuenta de los propios actos y como la obligación de asumir las consecuencias de nuestros actos, por tanto. Lechuga y Ruiz Fotografía concluye en que si asumimos este valor, entonces sentiremos la obligación de prevenir lo que nos puede afectar a nosotros y también a los demás. De manera que si por alguna razón la persona descuida sus obligaciones o deberes, y esto pone en riesgo la integridad de otros, entonces cae en una falta de responsabilidad. Otra empresa valiente de Úbeda que apuesta por los valores en el trabajo y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más formativa es Baltasar Lara y Cía. Esta empresa, que basa en la salud del consumidor, la fabricación de aceite de oliva, opta en su día a día por el liderazgo. Estos tradicionales aceiteros en la provincia entienden que en las organizaciones, en las instituciones educativas y en la familia, las relaciones humanas son la base de un buen funcionamiento entre los individuos. Baltasar Lara y Cía considera que liderazgo y trabajo en equipo son dos elementos necesarios para que un grupo alcance sus objetivos, y apunta que una característica esencial que debe de poseer un líder es el manejo óptimo de los procesos de comunicación. Esta empresa aceitera concluye en que un equipo de trabajo manejado por un buen líder no tendrá un ambiente laboral frío o rígido y que, por el contrario, motivará a los miembros del grupo a trabajar de manera armónica e integrada.